Papá me echó de casa para que mi medio hermano, el niño mimado, pudiera mudarse conmigo. Pero 6 meses después, me ruegan que mienta para encubrir su crimen y evitar ir a la cárcel. Yo, hombre, cumplí 18 años hace unos 4 meses y mi papá me echó de casa hace 6 meses porque mi medio hermano, Derek, de 24 años, decidió que se mudaría de nuevo aquí y no quería alquilar un lugar como una persona normal. Así que quería vivir con mi papá. Para dar contexto, Derek es el hijo de mi papá de su primera relación, pero la madre de Derek y mi papá se separaron poco después de que él nació. Así que realmente no tuvieron mucha relación después. Derek está mucho más cerca de mi papá que de su madre. Pasamos mucho tiempo juntos creciendo porque él venía más a menudo de lo que era legalmente requerido según su acuerdo de custodia. Estoy bastante seguro de que se suponía que debía pasar la mitad del mes con mi padre, pero recuerdo estar a su alrededor todo el tiempo. O tal vez solo fue mi cerebro exagerando las cosas porque odiaba pasar tiempo con él. Pero mi papá nos forzaba a estar juntos. También sé con certeza que no le agradaba mucho y me veía como una amenaza para él. Mi madre falleció hace un par de años después de una larga lucha contra el cáncer de pulmón, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir mal entre mi papá y yo. No me malinterpreten, las cosas han sido malas entre mi papá y yo desde que era niño. Supongo que mi padre no quería un hijo como yo, o tal vez ni siquiera quería un hijo en absoluto. Sea lo que sea, me trató de manera extraña cuando era pequeño. Y casi siempre sentía que no quería que estuviera alrededor la mayor parte del tiempo. Siempre estaba enojado conmigo y me gritaba por las cosas más pequeñas. Nunca me mostraba ningún afecto. E incluso cuando intentaba ganarme su cariño, solo era recibido con frialdad. Pero con Derek, era una persona completamente diferente. Cada vez que Derek estaba en la casa, de repente se convertía en el mejor padre del mundo y hacía todo lo que yo quería hacer con él. Nos obligaba a pasar tiempo juntos, a pesar de que ambos habíamos dejado muy claro que no nos gustábamos. Derek no me gustaba porque yo representaba una amenaza y yo no lo gustaba a él porque siempre me intimidaba cuando era niño. Él siempre intentaba lo mejor para enfrentarse a mí y empujarme todo el tiempo solo porque podía. Sabía que se saldría con la suya también, porque mi padre nunca diría una palabra en su contra. Cada vez que me quejaba con mi papá sobre lo rudo que era Derek conmigo, él me decía que aguantara y lo manejara porque aparentemente así es como los niños se suponía que debían jugar. Y no quería que creciera y me convirtiera en un cobarde. Y yo pensaba que eso era lo que mi padre quería para mí. Así que eventualmente aprendí a aguantar y simplemente dejar que las cosas sucedieran. Nunca me defendía porque no quería enojar a mi papá. Y sabía que pelear con Derek era una forma segura de que él me gritara. Ni siquiera importaba si Derek me estaba jodiendo o no. Si peleaba con él, siempre yo era el que estaba mal. A mi papá nunca le importaba la historia. Pase lo que pase, yo era el chico malo. Era bastante obvio que él tenía un favorito y no era yo. Ni siquiera por un segundo le parecía extraño que Derek me molestara, a pesar de que yo era 6 años menor que él. Y luego, poco a poco, empezó a cambiar su forma de intimidarme porque golpearme físicamente ya no funcionaba. Él también estaba creciendo. Así que cuando comenzó la preparatoria, cambió a intimidarme con sus amigos en su lugar. Antes de eso, la escuela había sido mi lugar seguro porque yo todavía estaba en la primaria cuando él estaba en la secundaria y teníamos edificios diferentes, así que no podía alcanzarme allí. Pero una vez que comencé la secundaria, estábamos en el mismo edificio, y él y sus amigos se unían contra mí y se burlaban de mí todo el tiempo. Incluso difundían rumores estúpidos y desagradables sobre mí, como que aparentemente tenía un desafío mental y todos los señores sabían que yo era el hermano menor idiota de Derek. No estoy bromeando. Eso es exactamente lo que solían llamarme. Incluso me llamaban con insultos. Y realmente me lo ponía difícil porque cuando los niños comienzan la secundaria, empiezan a preocuparse más por su reputación. Así que ahora incluso los amigos que tenía de la primaria no hablaban conmigo porque no era lo suficientemente genial para salir con nadie. No fue hasta que Derek se graduó que finalmente tuve la escuela para mí y pude existir en paz. Tenía un par de amigos, pero la mayoría de la gente simplemente los creía y yo los dejaba salirse con la suya porque estaba tan exhausto de pelear todo el tiempo que ni siquiera podía soportar discutir con la gente en casa. Las cosas estaban tan mal como siempre porque Derek y mi padre nunca desaprovechaban una oportunidad para rebajarme y hacerme sentir como un. Y la parte más graciosa era que ni siquiera era un.
Tenía calificaciones bastante decentes y era genial en ciencias y cosas así. Pero a mi papá y a Derek no les importaba eso. Derek era un jugador de fútbol, la guinda del pastel. En realidad, él también era un estudiante bastante bueno. Verán, ustedes pueden imaginar lo mal que debían estar las cosas para mí en casa. Derek era todo lo que yo no era, atlético, académico y simplemente el tipo de hijo que mi padre había querido. Por otro lado, estaba yo, que era promedio en todos los sentidos de la palabra. Nunca perdían una oportunidad para recordarme lo insignificante que era como promedio. Mi madre intentaba defenderme la mayor parte del tiempo, pero mi papá era un verdadero hablador y convencía a mi madre de que solo estaban bromeando conmigo y que no significaba nada lo que decían. Mi madre era generalmente una persona amable y dulce, pero también estaba realmente enamorada de mi padre. Así que nunca lo vio por lo que realmente era. Ella hacía todo lo posible por defenderme, y se lo agradecía, pero no funcionaba porque no era suficiente. Y mi padre, junto con Derek, continuaron acosándome todo el tiempo que pudieron. Finalmente, Derek se fue a la universidad, y sentí que podía respirar aliviado. Mi papá todavía estaría cerca, pero era significativamente menos molesto de tratar cuando el otro idiota no estaba con él. Pero antes de que pudiera averiguar cómo era vivir con mis padres sin que Derek me acosara constantemente, mi madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Fue increíblemente difícil para nosotros aceptarlo porque sentíamos que nuestro mundo se había hecho trizas. La única cosa que mi padre y yo teníamos en común era que ambos amábamos a nuestra madre profundamente. Así que su diagnóstico realmente nos rompió a ambos, pero en lugar de hacer que nuestra familia se volviera más fuerte, mi papá decidió que iba a hacer lo peor de esto. Mi madre ya estaba sufriendo. Pero ahora, en lugar de que mi padre y yo nos mantuviéramos firmes para ella, él comenzó a distanciarse de ella aún más. Antes, al menos me hablaba, solo si era para insultarme. Pero después del diagnóstico de mi madre, dejó de hacer incluso eso y comenzó a pretender que no existía en absoluto. Puedo darle un poco de crédito por eso porque ambos estábamos sufriendo y él simplemente eligió lidiar con el sufrimiento de una manera diferente. Habría preferido que la situación de mi mamá nos acercara de alguna manera, pero claramente eso no estaba destinado a ser. Y aunque hubiera estado destinado a ser, mi papá era el tipo de persona que se aseguraría de que no sucediera. Porque por alguna razón, simplemente me odiaba y no podía soportar la idea de que yo fuera feliz. Con el tiempo, la condición de mi mamá solo empeoró, y el temperamento de mi papá también comenzó a afectarme porque o no me hablaba en absoluto y me ignoraba por completo, o me trataba de manera absolutamente cruel. Y hubo varias ocasiones en las que casi me hace llorar por lo grosero que estaba siendo. Hice todo lo posible por mantener la paz en la familia no respondiendo a mi padre porque sabía que eso solo le daría más razones para insultarme y acosarme durante los años que mi madre estuvo enferma. Cada vez que Derek volvía a casa de la universidad, me dejaba en paz y eso lo apreciaba. No era amable conmigo, pero al menos era humano. Y eso es más de lo que podía pedir. Las cosas estaban mal cuando mi madre todavía estaba aquí, pero después de que falleció, pasé de la sartén al fuego. Durante los primeros meses tras la muerte de mi madre, las cosas estaban realmente calladas en la casa. Y con eso, quiero decir que yo hacía todo el trabajo mientras mi papá solo estaba inactivo. Él funcionaba. Iba a trabajar, regresaba y cenaba y cosas así, pero nada más. Estaba un poco preocupado por él y contacté a mis abuelos varias veces para decirles que pensaba que mi padre probablemente estaba deprimido, pero no me tomaron en serio. O no les importaba lo suficiente por su hijo como para preocuparse por él después del funeral, o simplemente no les gustaba yo, al igual que a mi padre, y no querían hacer lo que decía. Pero después de que pasaron unos meses, mi padre comenzó a volver a ser el mismo. Desafortunadamente, eso también incluía el abuso del alcohol y hacerme sentir mal conmigo mismo una vez más. Constantemente me ordenaba hacer cosas en la casa, y era realmente agotador porque no solo iba a la escuela, sino que también hacía todo el trabajo del hogar, que antes hacía mi madre. Incluso cuando ella estaba enferma, mi padre y yo lográbamos hacer todo el trabajo. Pero después de su fallecimiento, toda esa responsabilidad recayó sobre mí. Ni siquiera podía protestar porque si lo hacía, mi padre me decía que no estaba trayendo dinero a casa. Así que esto era lo mínimo que podía hacer para vivir aquí. Era realmente insultante, pero no tenía a dónde más ir. Así que solo tenía que aguantar y lidiar con ello durante mucho tiempo.
Lo único que esperaba era ir a la universidad porque eso significaría que finalmente estaría libre de mi padre y no tendría que regresar a casa de todos modos. Ya ni siquiera consideraba este lugar como mi hogar porque una vez que mi mamá se fue, dejó de ser hogar para mí. Ahora, podría haberme mudado y comenzar a vivir con los padres de mi mamá después de ella, pero viven muy lejos y aún me quedaba un año de escuela, así que eso no era una opción para mí. Pero hace un par de meses, cuando mi padre se enteró de que su niño de oro volvería a casa, me echó de todos modos y terminé mudándome a vivir con mis abuelos. Derek se había mudado para ir a la universidad hace un par de años, pero no había regresado a vivir aquí después de eso. Después de graduarse, consiguió un trabajo allí y decidió quedarse porque su novia quería quedarse y hacer una vida para ellos lejos de casa. Así que Derek decidió quedarse allí con ella y solo regresaría ocasionalmente por las vacaciones. Hace unos 2 años, se casó con su novia porque ella estaba embarazada. Se acababan de graduar cuando se enteraron. Y parecía un momento perfecto. Así que decidieron casarse. Me invitaron a la boda, sorprendentemente, y solo por ese día, no me aterrorizó. Mi madre también estuvo presente allí a pesar de su condición, porque aunque a él no le gustaba, a todos les agradaba mi mamá. Y él no estaba particularmente cerca de su propia madre, ya que ella era un poco una mala madre. Y lo digo porque era el tipo de madre que simplemente no se preocupaba por su hijo ni por tener una relación con él. La mujer ya estaba en su cuarto matrimonio para cuando Derek se casó. Y honestamente me parecía que su meta en la vida era hacerse rica. Trabajaba y ganaba su propio dinero, no hay duda. Pero eso fue a costa de su relación con su hijo. Supongo que eso explica por qué Derek estaba tan apegado a nuestro padre. Prácticamente solo tenía un padre que se preocupaba por él. Y, por supuesto, no quería compartir a ese padre conmigo. De todos modos, papá se casó y poco después tuvo un hijo también. Han estado viviendo felices allí durante los últimos 2 años. Pero no sé por qué. Por alguna razón, hace 6 meses decidieron mudarse de nuevo. Mi padre simplemente me lo informó como 2 semanas antes de que Derek regresara a casa. Estaba realmente arrogante al respecto. Y un día me sentó y me dijo que necesitaba encontrar un lugar donde vivir porque Derek volvería a casa y tenía que renunciar a mi habitación. Teníamos 3 habitaciones. Así que le pregunté por qué no podían usar la habitación de huéspedes. Entonces me dijo que Derek y su esposa vivirían en la habitación de huéspedes y que usarían mi habitación como la guardería. Era aparentemente imperativo que abandonara la casa porque ya era suficiente, ya que iba a ser adulto en solo unos meses. Pensé que era realmente innecesario y egoísta de parte de mi padre exigir que abandonara la casa por completo solo porque quería mudarse aquí con su familia. Intenté pelear con mi padre, pero no había manera de hablar con él porque ya había tomado su decisión. Me dijo que tenía 2 semanas para irme. Y después de eso, si no me iba, llamaría a la policía. Ahora soy consciente de que debe haber habido alguna forma legal de luchar contra esto y evitar que sucediera. Pero en ese momento, no se me ocurrió y estaba realmente aterrorizado porque no confiaba en mi padre y sabía que era plenamente capaz de echarme sin previo aviso. Así que comencé a apresurarme a encontrar un lugar para mí. Pero finalmente decidí mudarme con mis abuelos. Hasta ese momento, había evitado hacerlo porque vivían muy lejos y aún tenía que ir a la escuela. Pero en ese momento, simplemente no tenía otras opciones. Y de todos modos, solo quedaban un par de semanas de preparatoria, así que estaba dispuesto a correr ese riesgo. En cuestión de días, me mudé porque no quería estar allí cuando Derek regresara a casa con su esposa e hijo. A mi padre no parecía importarle cuando me mudé y ni siquiera me dijo adiós el día que empaqué y me iba con los mudanceros. Mis abuelos habían venido hasta aquí para recogerme en su camioneta. Y tenían la intención de enfrentarse a mi padre, pero les dije que no lo hicieran porque simplemente no valía la pena el drama. Han pasado 6 meses desde ese día, y he estado viviendo con mis abuelos. No he tenido contacto con mi padre desde que me echó. Y tampoco planeaba volver a ponerme en contacto con él. Se suponía que iba a empezar la universidad en un par de semanas, y eso ya estaba solucionado. Literalmente no tenía ningún incentivo para hablar con mi papá o con Derek jamás. Pero, desafortunadamente, fueron ellos quienes tuvieron que comunicarse conmigo porque algo había sucedido y ahora necesitaban que los ayudara. Me visitaron hace un par de días, y me sorprendió bastante porque no esperaba que se pusieran en contacto conmigo en ningún momento.
Pero mis abuelos todavía los dejaron entrar y decidí tener una conversación con ellos porque parecían bastante desesperados. Descubrí que, aparentemente, la razón por la que Derek había regresado aquí con su familia era porque había perdido su trabajo antes y estaba luchando para pagar el alquiler. Así que tomó la difícil decisión de volver aquí. Su esposa estaba de acuerdo porque quería ser ama de casa y no quería trabajar hasta que su hijo fuera un poco mayor. Así que esta era su mejor opción. Cuando regresaron, esperaban encontrar trabajo fácilmente, pero no fue así, ya que literalmente ninguna de las empresas alrededor estaba contratando en ese momento. Y las personas con las habilidades de Derek eran extremadamente comunes. Así que no es que él fuera un candidato destacado tampoco. Pero de alguna manera, mi padre logró conseguirle un trabajo en la empresa en la que trabaja. Ninguno de los dos estaba feliz al respecto porque pagaba un poco menos de lo que Derek solía ganar antes, pero eso era todo lo que tenían. Así que tenían que hacer lo mejor de su situación. Pero resulta que Derek había estado robando de la empresa durante un par de meses, y finalmente salió a la luz hace unas semanas. Y ahora mi padre y Derek están en problemas porque sus empleadores piensan que estaban en contubernio y amenazan con presentar una demanda en su contra si no devuelven el dinero lo suficientemente pronto. La única razón por la que aún no los han demandado es porque es un negocio familiar, y el CEO de la empresa solía ser un gran amigo de mi madre. Es solo por respeto hacia ella que aún no ha presentado una demanda en su contra por malversación. Pero no va a esperar mucho más. Y mi padre y Derek querían que los ayudara. Querían que afirmara que necesitaban el dinero para mi fondo universitario, y que por eso habían estado robando, y no por su propio beneficio. Mi padre creía que esto lo haría ser más indulgente con nosotros y les daría tiempo para devolver el dinero. Aún los despedirían, pero al menos no terminarían en prisión por esto. Contaban conmigo para ayudarlos y pintar la imagen perfecta de ser unas pobres víctimas. No podía creer que tuvieran la audacia de pedirme algo así después de cómo me habían tratado toda su vida. Dije que no casi al instante sin siquiera considerarlo, porque era una idea loca y estaba bastante seguro de que no iba a funcionar. Su plan era simplemente ridículo, y no quería ser parte de ello. Cuando les dije que no quería ser parte de su plan, empezaron a ponerse realmente agitados y me dijeron que tenía que ayudarlos porque había una posibilidad muy real de que pudieran terminar en la cárcel. Y no podía dejar que un rencor insignificante de hace años arruinara sus vidas. Así que les dije que no era un rencor insignificante, y ciertamente no era de hace años. Mi padre solo me había echado recientemente, y ni siquiera había pasado un año desde entonces. Así que diría que era bastante reciente, pero esa ni siquiera era la razón principal por la que no quería ayudarlos. Simplemente pensé que su plan era realmente deshonesto. Y, de hecho, conocía al tipo para quien trabajaba mi papá. Como dije, mi madre y él eran muy buenos amigos y él también parecía gustar de mí. Él y mi madre prácticamente crecieron juntos, y solía referirme a él como mi tío cada vez que venía cuando mi mamá aún estaba viva. Incluso en su funeral, tuvimos una buena conversación y nos agradamos mutuamente. Mi mamá fue en realidad quien le dijo que le diera trabajo a mi padre en su empresa cuando mi papá estaba luchando. Pero en lugar de estar agradecido, no solo Derek decidió intentar hacer quedar mal a estas personas, sino que mi papá ahora trataba de encubrirlo todo y usarme como un escudo. Pensé que era muy bajo y no podía, en buena conciencia, ser parte de esto. Así que les dije que sería en su mejor interés si simplemente intentaran pagar la cantidad que habían robado en lugar de tratar de encubrirlo con más mentiras y cosas, porque no iba a estar de su lado aquí y podrían terminar en la cárcel si intentaban engañarlo de nuevo. De hecho, incluso deberían estar agradecidos de que se les estaba dando la oportunidad de pagar ese dinero y salir de esto sin una demanda que definitivamente perderían y que arruinaría su futuro, porque definitivamente irían a la cárcel por ello. No tenían idea de cuán fácil era para ellos en este momento y exactamente cuán complicadas podrían volverse si decidían seguir adelante con su loco plan. Intenté explicárselo, pero mi papá se enojó mucho y dijo que no estaba aquí para escucharme dar un sermón y que si quería ayudarlos, entonces debería aceptar su plan en lugar de darles consejos que no significaban absolutamente nada. Así que le dije que no iba a ser parte de esto y, para mi sorpresa, mi papá comenzó a llorar. Nunca había visto esto antes. Y me hizo sentir muy incómodo. Me dijo que contaba conmigo porque al final del día yo era su hijo. Y sin importar lo que había pasado en el pasado, sabía que me habría ayudado si yo estuviera en una situación así. Dijo que esperaba lo mismo de mí porque esto era un gran problema y realmente no quería ir a prisión.
Derek también tenía el mismo sentimiento. Y me estaba rogando que los ayudara porque sabía que yo, bueno, me caía bien entre las amigas de mi mamá. Y yo era la única que podía ayudarlos. Mi mamá habría hecho esto mucho más fácil, pero como ella ya no estaba, yo era la siguiente mejor persona para lidiar con eso. Y ellos estaban contando conmigo. Era difícil, pero aún así tenía que rechazarles. Intenté animarlos a que fueran honestos y devolvieran el dinero que debían, pero se molestaron mucho y dijeron que la única razón por la que los estaba perjudicando era porque solían molestarme cuando era pequeña y estaban realmente decepcionados con cómo estaba manejando las cosas. Se fueron después de eso, pero sigo pensando en ello y la culpa me consume porque sigo imaginándolos en la cárcel y no sé, simplemente no se siente bien. Pero al mismo tiempo, no quiero ser parte de algo ilegal y tan inmoral. Sería un insulto para mi madre también, porque técnicamente estaría utilizando su amistad y manipulando a una muy buena amiga de ella. Estoy realmente conflictuada en este momento sobre lo que debo hacer, ya que el tiempo es esencial en este momento porque no es como si mi papá y Derek tuvieran todo el tiempo del mundo para saldar sus deudas. Así que, por no querer mentir y cubrir a mi papá y a mi medio hermano que me molestó toda mi vida. Actualización 1. He tomado una decisión y creo que voy a mantenerme firme en no ayudarlos. No solo es inmoral y poco ético, simplemente es ilegal y no quiero ser parte de algo así. Así que si mi papá y Derek quieren mantenerse fuera de la cárcel, entonces tendrán que resolver esto por sí mismos. Y ni siquiera es que estén en algún peligro grave. Les han dado la oportunidad de arreglar las cosas, devolver todo el dinero que Derek robó y salir de esto sin manchar su reputación. Pueden elegir devolver todo el dinero y arreglar esto por sí mismos. Así que no tengo razón para sentirme culpable. La mayoría de los comentarios aquí sugirieron que me mantuviera al margen, no solo porque mi padre y Derek eran personas terribles, sino también porque lo que estaban haciendo era realmente horrible y no podría tener esto en mi conciencia y seguir adelante como ellos podrían hacerlo. Está claro que no estamos hechos de la misma materia y no querría hacer algo así. Así que por eso he decidido mantenerme al margen. Y si me contactan después de esto, los bloquearé. Para que conste, ya están bloqueados en todas partes, pero estoy segura de que podrían usar algunos números o cuentas de redes sociales diferentes para llegar a mí. Mis abuelos también piensan que estoy haciendo lo correcto al mantenerme al margen de esto porque es un lío que ellos hicieron. Así que ahora tienen que limpiarlo. No tiene sentido esperar nada de mí después de cómo me trataron durante tanto tiempo. Actualización 2. Hola. Así que mi padre se comunicó conmigo hoy por mensaje, como había esperado. Han pasado 8 días desde que me visitó por última vez, y no hemos hablado desde entonces. Como dije, usó un número diferente que no reconocería para llamarme, y he decidido no contestar la llamada tampoco. En el momento en que contesté la llamada, colgué cuando escuché la voz de mi padre al otro lado. Pero fui un poco lento al bloquearlo. Así que pudo enviarme un mensaje de texto y lo recibí también. Me envió un mensaje diciendo que sabía que no quería discutir esto más, pero el líder que estaban en un gran problema y realmente necesitaban que lo ayudara porque su empleador les estaba pisando los talones y amenazándolos todos los días con que devolvieran el dinero o presentaría una demanda en su contra. Me hizo sentir muy culpable, pero le respondí y le dije que no lo ayudaría y que realmente debería comenzar a buscar otras formas de devolver el dinero en lugar de huir del problema. Luego lo bloqueé y espero que entienda de dónde vengo, incluso si no lo entiende, solo espero que haga lo correcto. Odio la idea de tener un padre en prisión. Actualización 3. Hola, así que aún no he recibido noticias de mi padre, pero mis abuelos me dijeron que se habían puesto en contacto con el amigo de mi mamá, el CEO, para preguntarle qué planeaba hacer. No nos habíamos puesto en contacto con él antes porque es un hombre ocupado y no queríamos insistir demasiado, pero necesitábamos saber qué estaba pasando. Hablar con mi padre o Derek ya no era una opción. Así que mi abuelo habló con él y nos dijo que todavía planeaba presentar una demanda si no recibía el dinero de vuelta en un par de meses. Nos dijo que estaba dispuesto a dejarlo pasar debido a su amistad con mi madre, pero no podía perdonar la deuda. Y, honestamente, lo respeté. Estaba siendo mucho más indulgente de lo que la mayoría de la gente habría sido en una situación así. Incluso se disculpó conmigo y me dijo que sentía que esto me estaba pasando. Pero le dije que no era gran cosa, ya que ni siquiera vivo con mi padre y, en cierto modo, se lo merece. Así que no sabemos qué va a pasar, pero creo que mi papá es lo suficientemente inteligente como para saber que realmente debería devolver el dinero de alguna manera para no terminar en la cárcel.
Va a tomar un tiempo, pero estoy seguro de que lo lograrán y no tengo de qué preocuparme. También tuve una larga charla con el amigo de mi mamá y me dijo que mi madre había hablado con él antes de fallecer y dijo que si alguna vez quería hacer una pasantía en algún lugar por un poco de dinero rápido o tal vez si solo quería un trabajo en general, su puerta siempre estaría abierta. Así que es bueno saberlo y lo tendré en cuenta de aquí en adelante. Incluso después de que se haya ido, mi madre todavía se preocupa por mí y realmente me hace feliz.